En este video veremos la segunda parte del resumen del capítulo 2, secciones 2.2 y 2.3. En la sección 2.2, gráficas de funciones, veremos cómo graficar funciones por localización de puntos, es decir, utilizando tablas de datos, funciones definidas por tramos, prueba de la recta vertical, ecuaciones que definen funciones. En la sección 2.3 veremos cómo obtener información a partir de la gráfica de una función. Información acerca del dominio y el rango, y máximos y mínimos locales, y funciones crecientes y decrecientes. Empezamos con la sección 2.2, gráfica de funciones. Si tenemos la función f de x igual a menos x al cuadrado, la forma de graficar por localización de puntos, como había mencionado, es utilizando una tabla de valores, en la que damos diferentes valores a x y obtenemos el valor de f de x, es decir, el valor de y. Por ejemplo, si doy el valor de 0 a x, 0 al cuadrado me dará 0. Si doy, por ejemplo, el valor de 1 a x menos 1 al cuadrado, me dará menos 1. Y así sucesivamente con los otros valores que he dado para x. Con eso puedo obtener la gráfica de mi función, que en este caso es una parábola. Veamos otro ejemplo. La función f de x igual a x al cubo menos 8. Nuevamente, obtengo una tabla de valores dando valores para x. Empecemos, por ejemplo, con 0. 0 al cubo es 0 menos 8, me da menos 8. Si el valor de x, por ejemplo, es 1, entonces 1 al cubo es 1 menos 8 me da menos 7. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si doy el valor de a x de 2, 2 al cubo es 8 menos 8, 0. Y con eso también puedo obtener cuál es la gráfica de esta función. Veamos un último ejemplo. Me dice que f de x es igual a 1 más raíz de x. Nuevamente he asignado diferentes valores para x, 0, 1, 2, 3, 4 y 9. Para cada uno de estos valores obtuve el valor de y reemplazando x en la función. Con eso he logrado también obtener la gráfica de esta función. Entonces simplemente damos valores de x y obtenemos los valores de y para poder obtener la gráfica de esta función utilizando localización de puntos. Veamos cómo se grafican las funciones definidas por tramos. Recordemos que una función definida por tramos está definida por diferentes fórmulas en diferentes partes de su dominio. Como es de esperarse, la gráfica de tal función está formada por tramos separados. Veamos de qué se trata. Veamos un ejemplo que nos dice: trace la gráfica de la función definida por tramos. La función tiene dos tramos y me dice que f de x es igual a 0 si los valores de x son menores que 2 y que f de x es igual a 1 si los valores de x son mayores o iguales a 2. En ambos casos vemos que se trata de rectas horizontales. Entonces, vamos por la primera parte. Entonces nos dice que f de x es igual a 0 si x es menor que 2, estrictamente menor. ¿Qué significa? Que yo el 2 no lo voy a incluir. Bien, lo he puesto acá para mostrarles en la gráfica, pero mostrarles que efectivamente ese punto no está incluido. Entonces, cuando pongo valores de x menores a 2, por ejemplo 1, 0, para todos esos valores, el valor de mi función es 0. Lo vemos en la gráfica. Entonces, si x vale 2 y vale 0, sin incluirlo, cuando x vale 1 y vale 0, y cuando x vale 0 y vale 1. Podría seguir poniendo más puntos, pero con estos puntos es suficiente para trazar mi recta horizontal. En el segundo caso, f de x es igual a 1 si x es mayor o igual a 2, que significa que el 2 estará incluido en la gráfica. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para todos los valores mayores o iguales a 2, el valor de mi función es 1. Entonces, para x igual a 2, y será 1, para x igual a 3, y será 1, y para x igual a 4, y o f de x será 1. Entonces, marco estos tres puntos que tengo en la gráfica y veo que es una recta horizontal a partir de 2. Veamos otro ejemplo. Tengo la función definida por tramos f de x igual a 1 menos x al cuadrado si x es menor o igual a 2 y f de x es igual a x si x es mayor a 2. En el primer caso tenemos una parábola y en el segundo caso tenemos una recta.
Vamos con el primer caso en el cual x damos valores de x menores o iguales a 2. El 2 estará incluido porque tiene la desigualdad menor o igual. Bien, entonces el valor de x será menor o igual a 2, entonces damos 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Entonces, vamos a reemplazar, por ejemplo, el valor de 0, 1 menos 0 al cuadrado nos da 1. Por ejemplo, en el caso de x igual a 1, tenemos 1 menos 1 al cuadrado es 0 y lo mismo con todos los demás valores. Siempre recuerden usar los paréntesis, por ejemplo, en el caso de los valores negativos para evitar errores. En el siguiente caso tengo que f de x es igual a x para valores menores que 2, estrictamente menores, lo cual me indica que el 2 no estará incluido. Entonces, para valores mayores que 2, tengo entonces 3, 4, podría tener 5, 6, todos los que yo quiera que sean mayores a 2. Entonces, en mi gráfica, con la primera tabla de valores, obtengo una parábola que va desde x menor o si x es menor o igual que 2, es decir, desde este punto hasta aquí va la restricción. Desde aquí va la restricción, perdón. Y vemos también la gráfica en la cual el valor de 2 no está incluido. Esta recta entonces va desde 2 sin incluir y puede tomar todos los valores mayores a 2 que yo quiera. La prueba de la recta vertical, que nos dice una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si y solo si ninguna recta vertical cruza la curva más de una vez. Veamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, tengo estas 4 gráficas. Si yo trazo una recta vertical en la gráfica A y en la gráfica D, encuentro que cruza en la gráfica A 2 veces y en la gráfica D 3 veces. Por lo tanto, esta gráfica no representa una función. En el caso de las otras dos, de la B y la C, encuentro que sí representan una función, ya que si yo trazo una línea una línea vertical en cualquiera de los puntos de la gráfica, solo va a cruzar la curva en una vez. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, use la prueba de la recta vertical para determinar si la curva es la gráfica de una función de x. Si lo es, exprese el dominio y el rango de la función. Tenemos entonces una función justamente por partes, como pueden ver. Entonces, si yo trazo una recta vertical, vamos a trazarla, encuentro que corta en un solo punto. Vamos a trazar otra y aquí aparentemente cortaría en 2 puntos. Sin embargo, fíjense que en la recta horizontal que tengo abajo, el punto está incluido, mientras que en la gráfica que tengo arriba, el punto no está incluido. Bien, por lo tanto, esta línea vertical pasaría por un solo punto. Y si sigo trazando líneas verticales, encuentro que pasa solamente por un punto. Por lo tanto, puedo decir que esta gráfica es una función. Ojo, aquí digo que es una función porque uno de los 2 puntos no está incluido, ¿ok? Entonces, como nos pedían que si era una función expresáramos cuál es su dominio y cuál es su rango, vamos a hacerlo. Vamos a poner en azul, están las coordenadas de cada uno de estos puntos para visualizarlo mejor. Empecemos con el dominio. Recordemos que el dominio son los valores de x que puede tomar la función. Siempre que tengo una gráfica de una función, para determinar el dominio, veo cuáles son sus valores en x. Entonces, veamos la línea horizontal de abajo. Sus valores en x son desde menos 3 hasta menos 1. Y la gráfica de arriba son desde menos 1 hasta 2. Aquí hay un ejemplo de lo que hablábamos hace rato. ¿Cómo determinamos este dominio? Fíjense que yo tengo acá intervalo cerrado y aquí tengo intervalo abierto. Entonces, el que tengo en cuenta es el intervalo cerrado. Fíjense que el dominio me dice entonces que es desde el intervalo menos 3 a menos 1, unión menos 1, 2. Por lo tanto, mi dominio es de menos 3 a 2. ¿Bien? Entonces, aquí el que tengo en cuenta es mi intervalo, mi punto que está incluido. Con respecto al rango,
Recuerden que el rango son los valores de i que puede tomar la función. Entonces, siempre voy a mirar en i cuáles son esos valores. Entonces, empezamos. Esta gráfica en i simplemente está en -2. Pasa por i igual a -2. Y en el caso de la gráfica de arriba, va desde 0 hasta 3 en el eje y. Bien, por lo tanto, el rango de esta función es -2 unión 0, 3. 0, 3, perdón. Veamos las ecuaciones que definen funciones. No toda ecuación con variable x e y define una función. ¿Qué significa esto? Para verificar que una ecuación que nos dan define una función, vamos a seguir dos pasos. El primero es despejar y en función de x. Y en el segundo es verificar que una vez que hayamos despejado y, haya un solo valor de y por cada valor de x. Veamos dos ejemplos. El primero nos dicen que hay una ecuación x al cuadrado más 2y igual a 4. Perfecto. Entonces vamos a hacer el primer paso, vamos a despejar y en función de x. Dejamos 2y de un lado, pasamos la x a la derecha, la x al cuadrado, y despejando y encontramos que y es igual a 2 menos x al cuadrado sobre 2. Yendo al segundo paso, estamos verificando que hay un solo valor de y por cada valor de x, por lo tanto, esta ecuación sí define una función. Veamos otro ejemplo. X más y al cuadrado igual a 16. En el primer paso, entonces vamos a despejar y nos queda que x más y al cuadrado igual a 16. Despejando y cuadrado me queda 16 menos x. Saco raíz cuadrada a ambos lados y obtengo que y es igual a más o menos raíz de 16 menos x. Cuando verifico, encuentro que hay dos valores, no uno, sino dos valores de y por cada valor de x. Por lo tanto, esta ecuación no me representa o no me define una función. Pasemos a la sección 2.3. Información a partir de la gráfica de una función. Valores de una función. ¿Cuáles son esos valores de dominio y rango? Recordemos entonces que el dominio son los valores de x que puede tomar la función, como vemos aquí en la gráfica, y el rango son los valores de y que puede tomar la función, como vemos acá. Cuando representamos los valores de un dominio o de un rango, lo damos en intervalos y entonces verifiquemos siempre que si esos intervalos son abiertos o son cerrados, dependiendo de lo que nos dice nuestra función o nuestra gráfica. Y en algunas funciones deben ser indicados esos intervalos mediante la unión de intervalos, ¿ok? Ya veremos entonces en algún ejemplo. Veamos ahora funciones crecientes y decrecientes. Cuando yo tengo una función creciente, esa función creciente aumenta el valor en x y aumenta el valor en y, como vemos acá marcado en azul. Y cuando tengo una función decreciente, aumenta el valor en x y disminuye el valor en y. Dos aspectos a tener en cuenta. Estas gráficas de funciones crecientes o decrecientes siempre se deben analizar de izquierda a derecha. Como ven acá, siempre reviso de izquierda a derecha si está aumentando en x y después reviso si aumenta o disminuye en y. Y los intervalos de una función creciente o decreciente siempre se indican en el eje x. Lo veremos a continuación en un ejemplo. Acá en esta gráfica, por ejemplo, vemos que del punto A al punto B, la función es creciente. Del punto B al punto C, la función es decreciente. Y del punto C al punto D, la función es creciente. ¿Sí? Entonces, en palabras simples, vamos a decir que cuando la gráfica sube, estamos diciendo que nuestra función es creciente. Y cuando la gráfica baja, vamos a decir que nuestra función es decreciente en esa parte. Ahora veamos valores máximos y mínimos locales. Cuando yo tengo gráficas como las que ven acá, encuentro el punto máximo aquí, el punto verde que estoy marcando, con coordenadas A, F de A, es el punto más alto que tengo en la gráfica, dentro del rectángulo, ¿sí? No en los bordes, no este borde de este lado, solamente en los dentro del rectángulo. Entonces, el número f de A es un valor máximo local de f.
¿sí? Este punto verde que les marco acá es un valor máximo local de f. Y el punto verde que está en el lado derecho es un valor mínimo local de f de b. Bien, acá en esta gráfica, por ejemplo, yo tengo un mínimo y un máximo local, mientras que en la del lado izquierdo tengo dos máximos locales y dos mínimos locales. Fíjense en la gráfica de la derecha, si la recuerdan, es uno de los ejercicios que entregaron en esta sección, y acá veamos que el punto verde efectivamente es un máximo local, cumpliendo con las condiciones porque no está en ningún borde de la gráfica, mientras que este punto que tengo acá en la derecha marcado con rojo no es un mínimo local, ¿ok? Los intervalos de los valores máximos y mínimos locales se indican en el eje Y y se especifica en qué valor de X está ubicado. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica vamos a decir que el punto máximo local está ubicado en 5.8 aproximadamente cuando X es igual a 4. Lo veremos en el siguiente ejemplo de nuevo. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a determinar dominio y rango. Vemos si la función es creciente o decreciente y cuáles son los valores máximos y mínimos. La función es f de x igual a x al cubo menos x. Tengo esta gráfica para que sea un poco más claro. Les voy a marcar específicamente cuáles son esas coordenadas. Son menos 0.58 en x, 0.38 en y. Y de este lado 0.58 en x y menos 0.38 en y. El dominio, entonces, dijimos que lo analizábamos en el eje X. Vemos que esta gráfica viene desde menos infinito y va hasta infinito en el eje X, por lo tanto, su dominio es este. Y en el rango pasa exactamente lo mismo. En esta gráfica en particular, tanto el dominio como el rango van desde menos infinito hasta infinito. Incluye todos los reales. Veamos ahora el máximo local. Dijimos que el máximo local lo encontrábamos en puntos que no fueran extremos de la gráfica y que fuesen máximos o mínimos de esa función. Entonces, acá encontramos que en este punto tenemos un máximo local en 0.38, que es el valor de la coordenada en y, cuando x es aproximadamente menos 0.58. Y tenemos un mínimo local en menos 0.38 cuando x es aproximadamente 0.58. Veamos ahora en dónde es creciente o decreciente la gráfica. Fíjense que mi gráfica va creciendo desde menos infinito hasta 0.58, ¿sí? Y luego va desde 0.58 hasta infinito. Recuerden lo que les dije, que las funciones crecientes o decrecientes se indicaban en el eje X. Por eso digo de menos infinito a 0.58 y de 0.58 a infinito. Y es decreciente desde menos 0.58 hasta 0.58.